El Evangelio según Mateo, capítulo 14, desde el versículo 22 en adelante. Dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesucristo, acudimos una vez más a su trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, pedimos que esta palabra sea expuesta con fidelidad, que usted dirija cada palabra, cada frase, cada tópico que se expondrá, Señor, de esta exposición bíblica. Pedimos que también que cada corazón de los oyentes pueda estar abierto a recibir esta palabra. Que sea una palabra que fortifique nuestra fe, que nos haga crecer en gracia, en conocimiento, en sabiduría. Y que Dios sea glorificado en todo y por todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo acabé de leer un versículo o una porción bíblica en el Evangelio según Mateo, capítulo 14. Y el surgimiento de esta predicación fue porque durante la semana yo tuve una conversación con un miembro de la iglesia. Entonces estábamos hablando, aquella persona tenía algunas dificultades, algunos cuestionamientos en cierta área específica. Y yo comencé a hablar con esa persona, citar el versículo bíblico, y yo cité este pasaje que habla sobre fe. Y Dios a través de esa consejería, de esa palabra, edificó a esa persona y volvió a confiar en el Señor. No estoy hablando de que no confiaba, sino que la fe de esa persona fue fortalecida a través de la exposición de este versículo, que fue espontáneo en el momento para aconsejar. Y orando, Dios dio esta palabra para el día de hoy. Orando y confirmando de diferentes formas. Entonces yo quiero, como título a esta predicación, ejercitarse en la fe. Ejercitarse en la fe. Entonces, para entender el pasaje que acabamos de leer, debemos entender el contexto. Después de qué Jesús dice, el texto comienza en el versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice, ¿enseguida de qué? O después de qué Jesús envía a sus discípulos en la barca.
después de haber hecho el milagro que es conocido como la multiplicación o la alimentación de los 5.000. Después que Jesús había alimentado a 5.000 personas, ocurre este acontecimiento que acabamos de leer. Después de eso ocurre. Y el versículo 22 comienza diciendo así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Esa palabra hizo es muy interesante, porque en nuestra versión no se entiende muy bien. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Una mejor traducción de esa palabra sería: Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca. Y esa palabra obligó es literalmente. Algunos traductores dicen obligó por la fuerza. Y ahora surge una pregunta: ¿por qué Jesús obligaría a sus discípulos por la fuerza a entrar en aquella barca? Es por el contexto anterior que yo mencionaba. Este pasaje se repite tanto en el Evangelio de Marcos como en el Evangelio de Juan. Entonces, a la luz del Evangelio de Juan es mucho más claro entender por qué Jesús obliga a los discípulos a subir a la barca. Y es por lo siguiente: porque Jesús había alimentado a 5.000 personas. Y después de ese milagro tan extraordinario, las multitudes quedaron impactadas. Y ellos querían levantar a Jesús como rey. Ahora, ¿cuál era el problema? Era la cosmovisión que ellos tenían. Ellos esperaban a un Mesías libertador, a un Mesías revolucionario, a un Mesías político. Entonces querían levantar a Jesús como rey según su cosmovisión, como un rey libertador del yugo de Roma. Y Jesús no venía a eso, venía a algo mayor. Entonces esas multitudes estaban impactadas, eufóricas, ansiosas, animadas en levantar a Jesús como rey, como el libertador. Y lo más probable era que aquellos discípulos de Cristo, los 12, también hayan sido influenciados por aquella ideología. Esperar un Mesías libertador del poder, del yugo de Roma. A un Mesías político, a un libertador político. Entonces Jesús obliga a sus discípulos a subir a la barca. Entonces saca mire, imagínense, está en la multitud con aquella visión. Los discípulos, lo más probable también que tenían la misma visión. Entonces Jesús alimenta a los 5.000. Y esa multitud quiere levantar a Jesús como rey. Imagínense los discípulos. Aquí está. El pueblo reconoce a Jesús como rey, como Mesías, como Hijo de Dios. Vamos, Jesús. ¿Y qué es la respuesta de Jesús? En el Evangelio de Juan, dice mucho que lo seguían a él por los panes, por los peces. No querían algo eterno, querían algo momentáneo, algo terrenal, físico, aquí y ahora. Jesús da esa exhortación. Entonces Jesús saca a un lado a los discípulos para despedir a la multitud. Saca a un lado, los obliga a irse en aquella barca. Luego Jesús va a despedir la multitud. Entonces, por esta razón es que el texto dice que Jesús hizo o obliga a sus discípulos a entrar a la barca, apartándolo de la multitud, de toda la euforia de la multitud que quería levantar a Jesús como rey, como Mesías, libertador político. Lo aparta. Luego despide a la multitud. El versículo 23 dice así: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ahora imagínense, después de esa presión que la multitud quería levantar a Jesús como rey,
como Mesías, como libertador. Después de esa presión, Jesús rechaza aquella propuesta, la rechaza. Y él luego se va a orar a su Padre. A orar. Nótese qué interesante que Jesús oraba aparte. Eso quiere decir en solitario, solo. Y el texto muestra, dice, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Entonces quiere decir que Jesús oró un buen tiempo, un buen periodo. Y estaba solo. Solo, ya había despedido a la multitud y había enviado a los 12. Y el versículo 24 dice así: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En medio del mar. El texto original da una cierta medida en estadios, lo cual equivale a unos 180 metros de la tierra. Entonces, la barca estaba a unos 180 metros dentro del mar, distante de la tierra. Y los estudiosos dicen que el atravesar el mar para llegar a Capernaum era aproximadamente una distancia entre 2 a 3 kilómetros, por lo cual no era una distancia tan grande. Pero sin embargo, debido a las tempestades, la barca estaba en medio de aquel lago, a unos 180 metros de la tierra. El texto dice que la barca estaba siendo azotada por las olas. Esa barca fue azotada por las olas. Ahora azotada, el término literal es atormentada. Entonces lo que estaba ocurriendo ahí era común, normal que ocurriera en ese tipo de tempestades. Pero no eran unas tempestades que nosotros muchas veces tenemos o imaginamos, una tempestad. No, era algo tormentoso. Imagínense agua chocando sobre aquella barca. Y era una barca, no era un buque, no era un superbarco, era una barca simplemente. Entonces las condiciones climáticas no eran a favor o no estaban a favor de los discípulos. Versículo 25 dice así: a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia de la noche. Eso quiere decir que la cuarta vigilia de la noche consistía en lo siguiente: entre las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Entonces dentro de ese periodo Jesús vino, entre las 3 de la madrugada a 6 de la madrugada. Jesús apareció en ese periodo. Entonces ya había un gran periodo de tiempo. Jesús envía a los discípulos, luego despide a la multitud y dice que estuvo hasta la noche orando. Entonces, y luego aparece entre las 3 y las 6 de la mañana a los discípulos. Entonces hubo un gran periodo de tiempo en cual los discípulos estuvieron solos, sin Jesús. Sin Jesús. Ahora el texto dice andando por el mar. La idea de andando por el mar es que Jesús mantuvo un progreso firme, sin impedimento alguno por las olas. Jesús no hizo esto que anduvo por el mar y anduvo desequilibrado, no, firme. Jesús anduvo sobre el mar. Esa es la idea del texto, anduvo caminando, tranquilo, como quien camina por tierra. Así andaba Jesús, tranquilo, sobre el mar, tranquilo. Esa es la idea del texto. Ahora Jesús, ¿qué hace aquí caminando sobre el mar? Él somete a su soberanía, a su señorío, la ley de la gravedad. Se somete a Cristo. Porque es incomún que el ser humano pueda caminar sobre el mar. Eso contradice las leyes de la gravedad. El ser humano, si camina por el mar, se hunde. Sin embargo, Jesús somete a su señorío, a su propósito, a su deidad, a su soberanía, a la ley de la gravedad. Jesús salió a dar un paseo caminando por el mar, como si nada.
Ese Jesús es extraordinario. Ese es nuestro Señor. Ahora el versículo 26 dice lo siguiente: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Se turbaron. Ese turbar no implica simplemente confusión. Ese turbar se debería traducir que los discípulos se aterrorizaron al ver ellos dijeron: un fantasma, un espectro, una silueta que vieron sobre el mar. Ellos quedaron impactados. Ellos quedaron con miedo. Ellos quedaron aterrados. Vieron un fantasma que viene ahí caminando sobre el mar. Así quedaron los discípulos. Y el texto culmina diciendo así, el versículo 26, dieron voces de miedo. Esa expresión dieron voces, en palabras simples, quiere decir gritaron de miedo. Vieron ese fantasma, esa silueta, vieron una silueta, vieron algo ahí que venía caminando sobre el mar. Ellos pensaron que era un fantasma. Entonces ellos se aterrorizaron y gritaron de miedo. Esa es la intención del texto. Versículo 27 dice así: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Ese tened ánimo no quiere decir anímense. No quiere decir que los discípulos estaban desanimados y que Jesús quería animarlos. Ese tener ánimo quiere decir cálmense, tranquilo. Entonces cuando Jesús habla, les dice: tranquilícense. Y luego dice: soy yo, no temáis. Ahora interesante, ese yo soy, Jesús dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ese yo soy no está en mayúscula haciendo referencia al yo soy. Pero qué interesante que los judíos ni siquiera ocupaban el término ser o estar. Entonces cuando Jesús dice yo soy, aunque no se ocupa aquí, no está traducido con mayúscula, igual hace referencia al gran nombre de Dios en Éxodo 3. Porque los judíos no ocupaban el verbo ser o estar por reverencia al nombre de Dios. Entonces aquí cuando Jesús dice yo soy, está manifestando eso mismo, haciendo cita también a Éxodo capítulo 3, relacionándose con el verbo ser y estar, lo que nosotros conocemos como Yahweh. Yahweh. Y Jesús calma. Ahí los discípulos, no se relata nada más de los discípulos. Y ese más o menos es el contexto o los versículos anteriores de lo que yo quiero predicar en el día de hoy. Yo me quiero centrar cuando Jesús llama o invita a la acción a Pedro. A Pedro. Desde el versículo 28. El versículo 28 dice así: entonces, después de todo esto que había acontecido, después que los discípulos habían visto a Jesús caminando sobre el mar, sometiendo la ley de la gravedad y reconociéndole que era Él. Nótese, aquí está. Porque si Él dijo, yo soy, nadie más ocupaba en el tiempo en el periodo de Jesús, nadie más ocupaba ese verbo, ser o estar, yo soy, por reverencia al nombre de Dios. Entonces, una vez que Jesús se da a conocer, le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué muestra aquí el texto con respecto a la fe? Que la fe produce osadía. La fe produce valentía. A pesar que Pedro podía ser reprendido por Jesús, por su presunción, por creerse superior a los otros discípulos y pedirle salir sobre la barca, Jesús no lo reprende por eso. No, lo deja pasar. Y sigue dando una enseñanza de fe y muestra que la fe produce osadía. La fe produce valentía. La fe nos lleva a hacer cosas
que nosotros humanamente no haríamos. Entonces la fe produce. Pedro estaba ahí en la barca viendo, a lo mejor asustado como los otros 11 discípulos, pero cuando ve que es Jesús, comienza la fe en él. Y le dice: Señor, si eres tú, permite que vaya. Eso es osadía. Para hacer esa declaración se necesita valentía. Y esa declaración de Pedro nace en fe. Cuando uno ejercita la fe, se manifiesta la osadía. Pero esa osadía no nace de nosotros, sino que es efecto de la fe en nosotros. Osadía, valentía produce la fe. No es así que dice el libro de Hebreos, que algunos por fe cerraron boca a leones. Osadía, valentía. La fe produce osadía, valentía. Entonces, ejercitemos nuestra fe. ¿Y cómo nosotros vamos a discernir que estamos ejercitando la fe? Cuando veamos la osadía manifestada, la valentía. Versículo 29a. Y él dijo: ven, Jesús. Y él dijo: ven. Esa expresión, y él dijo: ven, ¿qué muestra aquí con relación a la fe? Dios nos llama a ejercitar la fe. Pedro quería andar por el mar, y para andar sobre el mar se necesitaba fe, y le pidió a Cristo esa permisión, que le diera aquel permiso para andar sobre el mar. Jesús, ¿qué dijo? Ven. Jesús jamás, Dios jamás se opondrá a que nosotros ejercitemos nuestra fe. Jamás. Dios siempre va a estar dispuesto a que ejercitemos nuestra fe. Ahora, ¿qué quiero aclarar aquí yo? Cuando el texto habla de fe, no habla de algo... no se refiere obviamente a algo salvífico. Tampoco se refiere a algo simplemente sobrenatural o a fe como don. No, aquí el texto está hablando, la enseñanza quiere decir nuestra práctica de fe. Dios jamás se va a negar o a oponer a que nosotros practiquemos nuestra fe. ¿Cómo yo practico la fe? Orando. ¿Cómo yo practico la fe? Leyendo. ¿Cómo yo practico la fe? Ayunando. ¿Cómo yo practico la fe? Asistiendo a los cultos. ¿Cómo yo practico la fe? Alabando a Dios. ¿Cómo yo practico la fe? Siendo un esposo bíblico. ¿Cómo yo practico la fe? Siendo una esposa bíblica, siendo un hijo bíblico, siendo una madre bíblica, un padre bíblico. Entonces jamás Dios se va a oponer a que nosotros practiquemos la fe. Y Jesús le dijo a Pedro: ven. Y en este día Jesús le dice a usted: ven, vaya, practique la fe, ejercite la fe. ¿Qué más dice el versículo 29? Y descendió Pedro de la barca. Hasta ahí. La fe, nótese esto, la fe nos saca de lo conocido. Pedro estaba en la barca, él conocía que era estar en la barca. Ley de la gravedad, pero en la barca no me hundo. Sido tranquilo, cómodo ahí. Puede venir la tempestad, el único problema es que la barca se rompa y nos ahoguemos. La lógica. Ahí. Sin embargo, la fe sacó a Pedro de la barca. La fe sacó a Pedro de lo conocido. La fe sacó a Pedro del comodismo. La fe sacó a Pedro de la seguridad. La fe, Dios por medio de la fe nos llama a ir más allá. Más allá. Entonces la fe nos saca de lo conocido para llevarnos a lo desconocido. A experimentar las cosas desconocidas.
29, dice la parte final. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La fe nos lleva a experimentar lo que nunca antes hemos experimentado. Pedro nunca antes había caminado por las aguas. Nunca había hecho eso. Nunca lo había intentado. Pedro era un pescador. Andaba siempre en el mar. Conocía el mar. Pero él sabía que él no podía andar sobre las aguas. Pero cuando puso su fe en Cristo y Cristo le dice, ven, Pedro camina, sale de la barca y comienza a andar sobre las aguas. Ahora, ¿cuál es la motivación por la cual Dios o Cristo, Jesús, lo deja salir en la pasión que Pedro tenía por Jesús? Porque ninguno de los otros discípulos salió de la barca, ninguno de los otros dijo, Señor, quiero ir a ti. Porque el texto dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro no se centró en el milagro. Pedro no quería andar sobre las aguas. No, Pedro miró a Jesús. Y Pedro quería ir a Jesús. Y la fe puesta en Jesús lo hizo experimentar lo que nunca antes había experimentado, andar sobre las aguas. Y Pedro sale andando sobre las aguas. Para ir a Jesús. Para ir a Jesús. Versículos 30 y 31 dice así. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué interesante de estos dos versículos, o estos dos versículos nos dan a entender lo siguiente, que el objeto de nuestra fe es una persona y se llama Jesús. Es Dios, el objeto de nuestra fe. El objeto de la fe de Pedro no era andar por el mar. La fe de Pedro no apuntaba a andar por el mar. La fe de Pedro no apuntaba a un milagro. No apuntaba a algo aquí. La fe de Pedro apuntaba a Jesús. El texto dice que él andaba sobre el mar para ir a Jesús. A Jesús. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, hasta ahí. Comenzando a hundirse. Y anterior habíamos dicho que Pedro estaba andando para ir a Jesús. Entonces Pedro estaba mirando a Jesús, sale de la barca y queda impresionado viendo a Jesús sobre el mar y le pide permiso para ir a Cristo y sale caminando sobre la barca. Pero cuando ve el viento, cuando ve la dificultad, cuando ve el problema, Pedro se comienza a hundir. ¿Por qué razón? Porque Pedro quitó la mirada del objeto de la fe, Cristo. Cuando Pedro quita la mirada y la pone en la tempestad, en el viento, Pedro se comienza a hundir. Pedro comienza a hundirse. Pedro colocó la mirada en la dificultad y no en Cristo. Comenzó a hundirse. Y tal vez sea esa su situación en el día de hoy. Tal vez usted esté colocando la mirada en la dificultad y no en Cristo. Tal vez nosotros estemos colocando la mirada en la enfermedad y no en Cristo. O tal vez estemos colocando la mirada en nuestra situación económica y no en Cristo. Tal vez el problema, la crisis, sea más fuerte que nuestra fe y nos está desviando la mirada de Cristo. Y comenzamos a hundirnos. ¿Qué muestra esto aquí? Que la práctica de la fe, cuando nosotros practicamos la fe, nuestro caminar cristiano, y el justo vivirá por la fe,
de fe en fe, caminamos por fe, vivimos por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en nuestra caminata como cristianos, nuestro peregrinaje por la tierra, al ejercitar nuestra fe, vamos a hundirnos, vamos a tener muchas veces caídas. ¿Y cuál es la causa de esas caídas? Quitar la mirada de Cristo. Tal vez esa sea la causa de su caída, que ha quitado la mirada de Cristo. A lo mejor usted está desilusionado, triste, deprimido, y ve que los problemas los comienzan a presionar, el nivel de estrés comienza a subir, la depresión se comienza a hacer más notoria. Tal vez sea porque usted quitó la mirada de Cristo y comienza a hundirse, y comienza a hundirse. Y Pedro dice aquí algo al objeto de la fe. Mire, el objeto de este texto es claro, Cristo es el objeto de nuestra fe. Dice que comenzando a hundirse, dio voces, o sea, gritó, diciendo, ¡sálvame, Señor! Entonces Pedro hace esto. Imagine, Pedro va sobre el mar. Ve el viento, ve los problemas. Quita la mirada de Cristo. Comienza a hundirse, hundirse, hundirse. Cuando él comienza a hundirse, vuelve a mirar a Cristo y dice, ¡sálvame, Señor! ¿Qué hace aquí Pedro? Clama a Dios. ¿Qué es lo que hace aquí Pedro? Ora a Dios. Ora a Cristo. Oraciones que dialogar con Dios. ¿Y qué hace Pedro? ¡Sálvame! ¡Sálvame, Señor! Entonces Pedro aquí ora. Pedro aquí estaba hundiéndose, pero sigue ejercitando un poco de fe. Vuelve nuevamente a ejercitar fe. Pedro baja la fe cuando se está hundiendo. ¡Sálvame, Señor! Y comienza de nuevo la fe, porque miró de nuevo a Cristo. Porque está orando. Comienza a clamar nuevamente a Dios, al objeto de su fe. Y el texto dice, nótese, Pedro comienza a hundirse. Y cuando clama, el versículo 22 dice, al momento Jesús extendió la mano y asió de él. O sea, al instante cuando Pedro clamó, cuando Pedro oró, Jesús lo toma. Al instante. Tal vez eso es lo que nosotros necesitamos hacer, orar. Tal vez eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Dejar aquella dificultad a Dios y clamar a Dios y decir, Dios, ayúdame. Tal vez eso es lo que nosotros debemos hacer por nuestros familiares inconversos. Dios, sálvalos. Tal vez eso nosotros debemos hacer por nuestra iglesia. Dios, ayúdanos. Dios, susténtanos. Dios, guárdanos. Tal vez eso es lo que debemos hacer. Ejercitar nuestra fe. Y Jesús, al instante, toma a Pedro arriba, a la superficie. Y el texto dice así, continúa el versículo 31. Y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa expresión, hombre de poca fe, quiere decir una persona que tuvo incredulidad. Pero no es que es un incrédulo en el sentido como un impío sin Dios, no. Jesús los llama como incrédulo, un tipo de amonestación o exhortación o reprensión amorosa. Esa es la idea cuando Jesús dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora interesante aquí cuando el texto ocupa la palabra ¿por qué dudaste? Duda, ¿qué es la duda? La duda aquí quiere decir una opinión dividida. O sea, Pedro estaba entre dos opciones, entre dos opiniones. Pedro estaba dividido ¿entre qué? Entre la dificultad y la confianza en Cristo. Por eso que le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué estuviste ahí? Viste la dificultad y viste lo que yo había hecho. Pedro vio primero a Cristo andando sobre el mar.
wow, extraordinario, yo quiero ir a ese Cristo. Anduvo él sobre el mar, pero de repente ve nuevamente la tempestad, ve el viento, la tormenta, y estaba dividido. ¿Qué hago? ¿Confío en lo lógico o aplico fe? ¿Qué hago? ¿Miro la situación, miro el problema en que estoy, la dificultad, o coloco mi esperanza en Cristo? ¿O miro hacia Jesús? ¿O miro hacia Él y le digo, Señor, quiero ir a ti? Señor, quiero seguir caminando hacia ti. Caminando hacia ti. Entonces, en esa situación se encontraba Pedro, que salió de la barca, caminando. El carácter de Pedro es muy conocido, impulsivo. Se ve en toda la Biblia. Él viene y dice, Jesús, mi vida pondré por ti. Y en esa misma impulsividad, Pedro sale, Señor, déjame ir a ti. Y Dios le permite ejercitar la fe. Pero en medio de eso, él se ve dividido entre la dificultad y la confianza en Cristo. La confianza en Cristo Jesús. Vamos a ver versículos 32 y 33. Dice así: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos muestra aquí el texto, en estos dos versículos? La fe nos lleva a reconocer la divinidad de Jesús. La fe. Por eso que hablábamos de que no era una fe como don, no. Es una fe que nos lleva a reconocer a Jesús como Señor. Y ahí yo comienzo a practicar mi fe. Es una práctica, una confesión de fe, una vivencia de la fe. Es la fe en la vida diaria. Entonces aquí dice que cuando Jesús toma a Pedro y suben a la barca, ocurre otro milagro. Se calma el viento. De inmediato. De inmediato se calma. De inmediato. Calma. Entonces cuando Jesús saca a Pedro, sube a la barca, calma todo. Ocurre otro milagro. Calmó la tempestad. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, o sea, los discípulos, los otros 11, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. O sea, finalmente los discípulos reconocen que Jesús es Hijo de Dios, o el Hijo de Dios. Sin embargo, este reconocimiento no es un reconocimiento pleno. Todavía no experimentaban, todavía no estaba la revelación que luego ocurre en el capítulo 16 cuando Jesús le dice a Pedro que no le ha revelado ni carne ni sangre. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todavía no ocurría eso. Y es normal, ¿por qué? Porque la revelación era progresiva. Todavía no llegaba. Luego ellos entienden todo cuando Jesucristo es glorificado y asciende a los cielos. Ahí entienden completamente. Sin embargo, aquí igual ellos reconocen, a lo mejor lo más probable es que no es como nosotros, pero reconocen que Jesús era el Hijo de Dios. Y la fe hace reconocer eso, que Jesús nos hace reconocer la divinidad de Cristo, la fe. Cuando comenzamos a leer la Escritura por fe y vemos el Evangelio, cómo es que Jesús obraba, nos quedamos impresionados. Ahora cuando vemos este relato a Jesús caminando sobre el mar, nosotros decimos, si no es Dios, entonces ¿qué es? Que somete la ley de la gravedad a su señorío. Es Cristo. Y aquí estamos ejercitando ya fe. 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 La fe. Entonces aquí volvemos al principio. Después de haber experimentado la multiplicación de los 5,000, Jesús aparta a sus discípulos y quedan un tiempo solos, dice.
Muéstralo. Jesús se va, despide de la multitud, ora y después aparece entre las 3 y las 6 de la mañana. Le aparece en la barca. Ahí. Entonces los discípulos vieron a Jesús alimentar a los 5.000. Estuvieron un tiempo solo. Y los discípulos también tenían la misma ideología que tenían los demás judíos de esperar a un Mesías libertador político. Entonces cuando están sin Jesús, lo más probable es que los discípulos estaban dudando de que Jesús era el Señor. Porque el texto termina diciendo, al final de esta enseñanza terminan diciendo que vinieron a Él, le adoraron diciendo verdaderamente eres Hijo de Dios. Tal vez aquellos discípulos estaban dudando. ¿Qué? A lo mejor estaba ahí Tomás diciendo, ¿será Jesús el Mesías que nosotros esperamos? Porque nosotros esperamos un libertador político. Y el pueblo, a Jesús alimentó a los 5.000, hizo un milagro. Y el pueblo lo quería levantar como rey. Y Él no quiso. ¿Será Él el Mesías? Y luego ven caminando sobre el mar y toda aquella enseñanza con Pedro y los demás discípulos. Y ellos luego reconocen, sí, es el Mesías. A lo mejor usted está ahí, como los discípulos, dudando de que Jesús es Dios. A lo mejor usted puede decir, no, yo creo que Jesús es Dios. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, libertador. Pero aún así, creyendo, confesando con su boca, usted puede estar dudando. ¿De qué forma puedo yo estar dudando? Tal vez yo no me someta al señorío de Cristo. Tal vez yo pueda estar dudando, teniendo fe en nuestra caminata. ¿Será que Dios me salvó? Dudando de Cristo. ¿Será que un día voy a resucitar? ¿Será que Dios puede ayudarme en esta circunstancia? ¿Será que Dios puede consolarme? ¿Será que Dios puede sacarme de esta aflicción? ¿Será que Dios me puede dar gracia para sobrellevar esta enfermedad? ¿Será? Tal vez estamos dudando, al igual que los discípulos. Y Dios en este día nos llama a ejercitar la fe. Así como llamó Pedro, dijo, a lo mejor estamos aquí orando y si hablamos de fe, si yo le hablo de fe, todos nosotros vamos a decir, sí, queremos manifestar nuestra fe, queremos ejercitar la fe. ¿Y Dios qué dice? Ven. Ahora cuando yo hablo de ejercitar la fe, yo no estoy hablando de que yo me voy a quedar, yo quiero ejercitar la fe y yo me voy a quedar de brazos cruzados. Ejemplo. Por ejemplo, yo creo que por fe Dios me sustenta. Sin embargo, yo me voy a quedar de brazos cruzados en mi casa, no haciendo nada. Y voy a creer que Dios me va a sustentar. El texto no muestra eso. No muestra eso. ¿Qué quiere decir fe? Pedro salió de la barca. Pedro pidió ir a Cristo. Pedro comenzó a obrar, a ejercitar, a moverse para que esa fe se haga manifiesta. Entonces yo debo entender fe. La fe de la siguiente forma. Yo hago mi parte y Dios hace la suya. Ahora yo para hacer mi parte necesito del Espíritu Santo. Entonces al final Dios hace todo. Pero yo debo entender que debo hacer mi parte, me refiero. Por ejemplo, si yo quiero obtener algo material. Ejemplo, ¿no? Yo quiero obtener algo material que es necesario, por ejemplo, una casa. Yo quiero obtener una casa. ¿Qué debo hacer? Mi parte es que trabajar y ahorrar. El resto lo hace Dios. Y para trabajar y para ahorrar, el Espíritu Santo me guía a administrar mis finanzas de una forma bíblica. Simple, eso. Eso. Pedro pidió, Señor, si eres tú, permíteme salir. Entonces ya hay una acción. Pedro habló, Pedro ya comenzó a hacer su parte. Y Dios le permite y ya Pedro da el paso fuera. Y luego Dios hace la otra parte. Lo sustenta. Cuando Pedro quita, se hunde. Clama, Dios levanta. Así. Ejercite su fe. Y nosotros en los días actuales necesitamos ejercitar nuestra fe. ¿Por qué la necesidad de esta palabra? ¿Por qué Dios trae esta palabra en el día de hoy?
Porque muchas veces nosotros estamos racionales, calculistas, lógicos, influenciados muchas veces por ciencias sociales. Estamos más influenciados por la sociedad que por la Biblia. Muchas veces estamos moldeándonos a la sociedad, usando la lógica. Ejemplo, fe, si yo tengo un buen trabajo, gano cierta cantidad de dinero y yo me compro una casa, me compro auto, yo ya no estoy ejercitando fe, estoy confiando en lo que yo puedo hacer, lo que yo ya hago. Eso no es fe. Por ejemplo, si digo, yo gano, ejemplo, 500.000 pesos y comienzo a calcular 500.000 pesos, tanto, ya junto tanto por menos, un año más, me puedo comprar un auto. Y al final de año yo me compro el auto. Pero todo ese cálculo y de obtener ese auto, ¿lo hago en base a la fe? No. Lo hago en base a lo que yo gano, a lo que yo tengo, a lo seguro, a lo tangible. Lo hago en base a la seguridad que yo tengo en la barca. Y no a la fe que tengo fuera de la barca. No es malo, pero no es fe. No es fe. Hay cosas que nosotros podemos conseguir con la ayuda de Dios, bajo las bendiciones que Dios nos ha dado y con nuestro esfuerzo, que es bíblico. Lo que siembra, cosecharás. Bíblico, bien, pero no es fe. O no es la fe que Dios nos pide que manifestemos en confiar en Dios. Y la fe siempre opera cuando no depende de nosotros. Cuando nosotros no tenemos así, cuando nosotros no tenemos la seguridad de tener este vaso sobre la mano. Cuando no tenemos el vaso sobre la mano, la fe opera. No opera. Si yo tengo el vaso sobre la mano, esto no es fe. Yo puedo venir aquí. Cuando yo no tengo ni el vaso y llega otra persona con el vaso y me da de beber, eso es fe. El vaso no estaba. Yo no tenía dónde tomarlo. Fe. Ahora hay algo que siempre se va a oponer a la fe. Nosotros tenemos la fe y la incredulidad o la duda. Pero hay algo que hace la transición entre la fe y la duda, que está aquí en este texto. El miedo. El miedo. ¿Por qué Pedro se hundió? ¿Tuvo miedo? Tal vez ¿por qué usted no quiere obedecer al llamado de Dios? Por miedo. Porque requiere dejar muchas cosas a las cuales yo tengo que afirmarme. Que el miedo es nuestro gran enemigo con respecto a la fe. El miedo es la transición entre la duda y la fe. Es el miedo. Tal vez usted no se quiere casar. Tiene lo básico. Porque está mirando lógicamente. Dice, es que no tengo el dinero suficiente. Que aquí, que allá. Preocúpese de su parte. El resto lo hará Dios. ¿Y por qué la persona quiere dar ese paso? Miedo. Tal vez usted no quiere tomar ese nuevo trabajo que ha estado orando por fe a Dios y Dios le está abriendo la puerta y usted no lo quiere tomar. ¿Por qué? Por miedo. ¿Cómo irá a ser? Porque en el trabajo que está tiene seguridad. Está en la barca, ya lo conoce. En cambio el nuevo trabajo es desconocido. Pero usted oró a Dios y se lo pidió a Dios y Dios lo está dando. Entonces así, ¿ve? Cuando estamos sobre la barca, estamos seguros. Pero no estamos ejercitando la fe. Cuando salimos de la barca ejercitamos la fe y comenzamos a traspasar el miedo. Comenzamos a experimentar nuevas cosas. Comenzamos a ver el obrar de Dios. Comenzamos a ver cómo Cristo obra, cómo Dios sustenta, cómo Dios provee, cómo Dios liberta, cómo Dios cura, cómo Dios sustenta nuestra fe, cómo Dios nos guía, cómo Dios nos auxilia, cómo Dios nos direcciona, cómo Dios va abriendo nuevas puertas, nuevos caminos, nuevos objetivos. Una visión más amplia del Evangelio. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe. Por la fe. Andamos por fe. No andamos por vista, sino por fe, dice la Escritura. Y la Biblia da un sinnúmero
de textos que nos llaman a ejercitar la fe. Nuestra práctica de fe. Oración es una práctica de fe. Cuando usted ora, está ejercitando la fe. Tal vez usted no está ejercitando la fe en la oración. Tal vez usted no ora. Si usted no ora, no ejercita fe. ¿Por qué la oración se ejercita fe? Porque la oración yo oro a un Dios que no veo. Pero el que no lo vea no quiere decir que no está y que no es real. Y por fe creemos eso. Por fe. La fe, dice la Escritura, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la certeza de lo que se espera? Cristo. ¿Qué es la convicción de lo que no se ve? Dios. Entonces nosotros esperamos, anhelamos. Nuestra fe está fija, sujeta, inclinada, puesta en un solo lugar, en Cristo. En Cristo. El objeto de nuestra fe es Jesús. Y la Biblia dice que el autor y consumador de la fe es el Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el objeto de nuestra fe. A Él esperamos. A Él nos vemos. Pero un día a Él le hallaremos y le veremos cara a cara. Y es por eso que el libro Pablo, hablando a los Corintios, dice que el amor nunca dejará de ser. La fe sí, porque cuando estemos con Cristo no necesitaremos fe, le veremos a Él. Mientras tanto tendremos que ejercitar nuestra fe. Entonces la predicación es eso, ejercite su fe. Ejercite su fe. Ejercite su fe.